Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Para eso nos vamos a poner de rodillas y vamos a pedirle por favor a la persona encargada que pueda orar por nosotros. Nos arrodillamos. Querido Padre Celestial, que moras en el cielo, alabado y glorificado, Señor, sea su santo nombre. Muchas gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor, por su cuidado, por permitirnos compartir con Jacqueline su palabra. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a poder entender su mensaje y a entregárselo a otras personas. Gracias por todo. Pedimos su bendición, su compañía, su guía y Espíritu Santo para Jacqueline, que es la que dirige la clase, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Bien, vimos estas iglesias que tienen mucho que ver con lo que pasa hoy y que también nos habla de cómo avanzó en la historia, ¿no es cierto? Cómo fueron evolucionando las iglesias para llegar a lo que estamos hoy día. Entonces vimos la de Esmirna, vimos la de Pérgamo y la de Tiatira, porque queremos introducir la última parte y necesitamos estar ahí. Entonces, Esmirna decía acá, pequeño resumen, no obstante la persecución y los sufrimientos conservaban pura su religión, quedaban asegurados para Jesucristo, ¿se acuerdan? Porque ellos eran perseguidos y eran muertos y la persecución era de parte ¿de quién? ¿De la iglesia o del imperio? Del imperio, el imperio. Entonces murieron muchos cristianos y ese es el periodo que también en los sellos es el del caballo rojo, es coincidente con ese mismo periodo que está en Apocalipsis 6:4. Después tenemos la iglesia de Pérgamo. La siguiente iglesia va del 313 al 538 de Cristo y decía al respecto en este resumen que estábamos viendo en primero escrito y que lo resumí más todavía, Satanás indujo a los idólatras paganos a abrazar una parte de la fe cristiana sin que cambiara su corazón. O sea, es muy astuto. O sea, sí, que parezcan cristianos, hay que darles algo como para que parezcan, pero que no sean, ¿ya? Sin que cambie su corazón. Algunos pensaron que si descendían, o sea, espiritualmente, y se unían con aquellos idólatras, esta actitud sería el medio de obtener la conversión completa de ellos. O sea, hacemos algunas concesiones, pero al final los vamos a ganar y después, y, como dice acá, ellos querían obtener la conversión completa, pero la conversión de otros no se logra bajando uno espiritualmente, sino que al contrario, uno tiene que estar en una posición, tomar la mano de Cristo, porque Cristo es el que va a hacer eso, no nosotros. Y dice, Satanás estaba entonces de esa forma, estaba tratando de corromper las doctrinas. Algunos que piensan que las doctrinas no son importantes, aquí tienen la prueba de cuán importantes son las doctrinas. ¿Ya? Porque el intento de Satanás era justamente corromper las doctrinas, que al descender espiritualmente ellos perdieran el discernimiento espiritual y no pudieran captar la diferencia entre la verdad y el error, entre lo que le agrada a Dios y lo que le disgusta. Entonces, ellos estaban tratando de corromper las doctrinas de la Biblia. El estandarte fue arriado. O sea, lo que ellos, su misión, lo que ellos profesaban, lo que querían hacer por el Señor, finalmente no fue más. Aunque, dice más adelante, profesaban haberse convertido, trajeron consigo su idolatría a la iglesia, ¿ya? Esos falsos conversos. La religión cristiana se fue corrompiendo y la iglesia perdió, decíamos, su pureza y su poder. Corresponde al periodo del caballo, ¿de qué color? Negro. El caballo negro que está en Apocalipsis 6:5 en los sellos, ¿ya? Y ese es el caballo que también, si ustedes, mire, échame una pequeña miradita a Apocalipsis 6:5, porque ahí empieza la parte interesante, que es lo que quiero que nosotros vayamos captando, porque muchas de estas cosas se están repitiendo ahora, y tenemos que saberlas bien. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía, ¿qué cosa? Una balanza en la mano, ¿ya? Apocalipsis 6:5. Tenía una balanza. ¿Para qué es la balanza? Para calcular, para medir, para evaluar. La usan generalmente ¿quiénes? Los comerciantes, ¿no es cierto? Sirven para hacer comercio. En el fondo aquí se estaba, y no la usan los jueces, pero puede usarse como un símbolo. Pero quienes la usan realmente son los comerciantes. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el fondo aquí se comerció la fe. Lo que decía ahí recién.
ellos pensaban que si bajaban un poco y descendían, podían captar a los otros que estaban más abajo y después traerlo al cristianismo. Entonces hicieron una conciliación en base a dejar un poco de lado las doctrinas, a rebajar las doctrinas, y eso fue un comercio que hicieron. Como el comercio que hizo Agar cuando quiso, o sea, Sara cuando le propuso a Abraham que tomara a Agar por mujer para poder tener al hijo de la promesa. También ahí se rebajaron las normas. No se tuvo fe en la promesa de Dios, acá tampoco se tuvo fe en que Dios podía traer a los que quisiera de afuera y no que ellos tenían que hacerlo a su manera. Las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios y rigiéndose por los principios del reino de Dios. Entonces, esa balanza representa ese comercio. ¿Ya? Ahora miren, la iglesia perdió su pureza y su poder. Dijimos que quería yo hacer explicar un poquito la relación entre Pérgamo y Babilonia. ¿Se acuerdan que les dije la vez anterior? Vamos a ver por qué en la Biblia se nos habla tanto de Babilonia para representar el poder corruptor de todo este tiempo, los 1260 años, Babilonia en el tiempo del fin. Babilonia, ¿y qué tiene que ver con Pérgamo? Ahí surgió, miren, Pérgamo, que está en Apocalipsis 2, 12 al 17, que quiero que le echemos una lectura también, ¿ya? 2, 12 al 17. Hay algunas cosas interesantes, tenemos que verlas aquí para que nos pueda hacer sentido lo que tengo ahí a continuación. Y veámoslo con alta atención, porque hay varios elementos aquí que quiero que veamos. A ver, si alguien puede venir por acá para leer, sería muy bueno. ¿Ya? Sí, eso. Apocalipsis 2, versículos. Oye, ¿por qué estoy con...? Qué raro. Ya, no importa. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. Ya, ¿sí? Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás, y retiene mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros donde Satanás mora. Ya, miren, paremos un poquito ahí. Se fijan que yo le digo que tiene esta iglesia mucha relación con lo de hoy. Y tiene relación, porque fíjense acá, bueno, esa versión dice distinto, pero acá dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está, ¿qué cosa dice? El trono de Satanás. ¿Ya? Y después repite al final, donde mora Satanás. ¿Ya? Entonces, miren, en el mensaje de Esmirna, ya había algunos ahí metidos dentro de la iglesia y que decían ser judíos y no lo son. Y la iglesia empieza a corromperse y pasa ya de ser como sinagoga de Satanás, que tiene a esos, a ser el trono de Satanás, donde mora Satanás, o sea, ya completo rey en el periodo de Pérgamo. ¿Ya? Entonces en Pérgamo ya Satanás empieza a reinar soberano. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué más dice María? 14. Y tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, la cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Ya. Hasta ahí yo creo que ya está. Ah, sí, no, lee el otro. Vamos a leer hasta 17. Hasta 17, Sí, ¿verdad? nos va a faltar un poquito. Arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, miren ustedes. Tenemos acá lo siguiente. La iglesia de Pérgamo tiene algunas características bien temibles porque tiene a Satanás reinando, tiene ahí a dos personajes, o un personaje y otros más que están influenciando o dirigiendo casi por su doctrina o su perfil, digamos, representa el perfil de la iglesia. Uno es Balaam, que dijimos, que comerció también. Para poder obtener favores personales, Balaam se puso de acuerdo con Balac
para conseguir una forma de inducir a la idolatría al pueblo de Israel para poder maldecirlo. Imagínense la maldad que hizo, siendo que era un profeta de Dios. ¿Y para qué? Para que el Balac le diera muchos dineros y cosas, qué sé yo. Entonces, acá en este caso, tal vez la motivación era distinta, pero en el fondo terminaba en lo mismo, ¿ya? Fue comerciar la verdad, vender la verdad, igual como Balaam, ¿ya? Y miren, dice acá que, dice, enseñaba a Balac, que era el rey, ¿no es cierto?, de los cananeos, eso, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Allá era literal, era fornicación literal, eran cosas sacrificadas a los ídolos literal, comían, pero acá es simbólico. Cometieron fornicación espiritual porque dejaron a su esposo para seguir sus propias estrategias, sus propias ideas, y así Satanás pasó a poner su trono ahí y a reinar en medio de ellos. Y vamos a llegar a qué, vamos a ver a qué extremo llegaron, ¿ya? Deslizándose de a poco con el afán de ganar a otros y dejar de sufrir persecución, al final terminaron totalmente corrompidos y haciendo lo peor, que era perseguir a sus propios hermanos. Ahora, miren, tiene muchos más detalles acá, pero ese es Balaam y los nicolaitas. Y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Y aunque no vimos la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Éfeso salían también los nicolaitas, porque a ver si los digo al tiro, a ver dónde está. El versículo 6, 2, 6. Pero tienes estos que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, en la iglesia de Éfeso. Entonces resulta que ahí estaba bien la iglesia y aborrecía ¿qué cosa? Las obras de los nicolaitas. Pero acá en Pérgamo resulta que fueron más lejos, porque acá en el versículo 15 en Pérgamo dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora ya se metió la doctrina, se corrompió la doctrina. El otro era, no nos gustan las cosas que hacen, las obras, no nos gustan las obras de los nicolaitas, no queremos sus obras. Pero acá ellos retenían la doctrina de los nicolaitas, ¿sí? ¿Cuál es esa doctrina? Eso les voy a explicar. ¿Cuál es la doctrina? Me están explicando, me están preguntando. Los nicolaitas, ¿no es cierto?, eran antinominianos, por decirlo de alguna forma. En otras palabras, ellos pensaban que no era obligatorio guardar la ley. La ley de Dios era algo que no era necesario de observar. Y no era una cosa, como se dice hoy, y no hay que ser legalista. ¿Ya? O sea, amar a Dios con el corazón, servirle con el corazón, pero no ser exagerado. Pero ¿Sí? ¿De la qué? aparte de la educación religiosa, también la moral, o sea, ellos Por eso. Es que las doctrinas son las enseñanzas. El Señor cuando dijo mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, se estaba refiriendo a todo el consejo de su padre, a todo lo que le enseñaba, a todas sus directrices, a toda su enseñanza. Y eso, por supuesto, es la doctrina, y eso es la religión. Como casi tomando las doctrinas de los nicolaitas como está el mundo ahora. Exactamente, exactamente. Por eso yo le estoy pasando a estas iglesias, porque me parece que tienen un paralelo muy grande con lo que está ocurriendo ahora hasta dentro de nuestra propia iglesia. Por eso que es importante. ¿Se fijan? Ahora, fíjense, sí, pues, por acá, ya. Me van a hacer acá un alcance. Me aclarara Sí, conocimiento, digamos. sí, En la mañana en la escuela sabática se habló de Pablo, ya. esto que estuvo en Atenas y ahí Ah. estaban los, ¿cómo se llaman estos? Los Epicúreos y los estoicos. estoicos, Ya. ambos. Todas esas filosofías griegas también influyeron, ¿no es cierto?, una vez que se mueren los apóstoles, ¿no es cierto?, y Sí. que hay una etapa ahí de los primeros cristianos que quedan como un poquito, me imagino yo, en el aire, ¿no? Ujú. ¿Ah? Sí, quedaron, Sin ese sí, sustento sí, directo de los sí, apóstoles, sí. ahí entró a influir la filosofía griega y los Eso. nicolaitas son tan También, vinculados a esa también. filosofía griega o es una visión
pseudo cristiana, digamos, aparte. Eso y más todavía. Y lo vamos a ver justamente ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, miren, todo tipo de filosofías extrañas se introducen cuando nosotros nos separamos del Señor. ¿Ya? Y cuando no creemos que sea o que tenga algún tipo de carácter estricto, todo el consejo del Señor. Vamos a decir todo el consejo del Señor por toda la revelación del Señor. Cuando nos queremos guiar por nuestras propias opiniones. Por eso a mí me preocupa cuando alguien hace alguna intervención y dice, sí, pero es que, ¿sabes? Yo pienso que, o a mí me parece que, o es mi opinión, o no, yo no lo veo así, porque ¿qué pasa? Empiezo a interpretar bajo mi lupa, mi lente, lo que dice la Biblia, y separo las otras partes de la Biblia que son las que tienen que interpretar esa parte de la Biblia. Entonces, ¿quién es la última autoridad? ¿Yo o la Biblia? No, pero cuando alguien hace así, ¿quién es la última autoridad? La persona. Y resulta que cuando yo digo algo, lo que yo debo decir es lo que decía el Señor Jesús, porque si el Señor Jesús, siendo Dios, hombre, no hablaba su propia opinión, sino que decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Miren la prudencia del Señor, el respeto del Señor. O cuando él decía que no hablo nada de mí mismo, sino lo que oigo cerca del Padre. Y escrito está, vez tras vez en las tentaciones, escrito está, escrito está. Él no hablaba de su propia opinión, siendo hijo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para poner nuestra opinión por sobre el escrito está? ¿Se fijan? Entonces es inconcebible que nosotros podamos ser tan ignorantes de la historia bíblica y tan arrogantes y tan descuidados de pensar que podemos prescindir de nuestra dependencia de Dios para no caer en estos problemas. Ahora miren ustedes, vamos a ver varias cosas aquí, pero los nicolaitas, quiero que quede claro que el Señor aborrecía primero las obras de los nicolaitas, igual como lo aborrecían los cristianos. Después ya era el problema que ya la doctrina de los nicolaitas se había metido, impregnado. Ellos retenían esa doctrina. Antes la odiaban, no querían las obras de los nicolaitas. Y ahora ellos tienen el mismo pensamiento de los nicolaitas. ¿Te digan? O sea, Jacqueline, sí. disculpa, ¿los nicolaitas vienen siendo como los epicúreos? Mira, no me acuerdo bien los epicúreos y sostenía los epicúreos. Sé los estoicos sí que decían que como que había que por medio de la carne, a veces ¿ah? Que eran vividores, me dice acá los epicúreos. Lo de la parte buena les gustaba como todo bueno, como todo bien, así, camino ancho, se podría decir. Puede ser. Claro, si es así, es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Habría que buscar cosas, buscar en Google nomás la relación entre los epicúreos y los nicolaitas, y yo creo que ya algo podrían tener. Pero el Espíritu de Profecía habla de los nicolaitas. A ver, si no me equivoco, acá mismo lo dice en Apocalipsis 2. Incluso tenían un movimiento que se llamaba Desde el Jardín allá, En, era así como disfrutar todo. entonces típico eso de los nicolaitas. Miren, en las Biblias con espíritu de profecía, en Apocalipsis 2:6 dice, es nuestro, entre paréntesis, el pecado de los nicolaitas, convertir la gracia de Dios en libertinaje. Es una pregunta de reflexión que se hace acá, en la Review and Herald del 7 de junio de 1887. Repito, ¿es nuestro el pecado de los nicolaitas convertir la gracia de Dios en libertinaje? ¿Se fijan? En eso consiste. Y ya aquí la hermana White lo está aplicando a nosotros. ¿Se fijan que hay una relación? Por eso que yo estoy viendo estas iglesias. Porque no estamos en el periodo de Esmirna ni en el de Éfeso. Estamos más bien entrando desde el periodo de la iglesia de, bueno, al final de la iglesia de Esmirna, en Pérgamo y Tiatira. Al final de la iglesia de Esmirna, Pérgamo y Tiatira. ¿Ya? Sí, si algo más larguito, me parece acá. Ya. Entonces después dice, se enseña mucho ahora la doctrina de que el evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios, que creyendo quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó tan implacablemente. ¿Se fijan? Está ahí, eso es en Science of the Times, el 2 de enero de 1912. ¿Ya? Entonces, ahí está muy bien retratado esto.
Y también hay más comentarios muy interesantes más arriba sobre también la iglesia de Pérgamo. Se los voy a leer porque me parece que si no, ya no lo vamos a ver. Dice, espérese, la iglesia de Éfeso hizo frente a una gran oposición. Algunos de los primeros cristianos sufrieron persecución y sin embargo, precisamente algunos de ellos se apartaron de las verdades que los habían unido con los seguidores de Cristo y en cambio aceptaron los seductores errores inventados por Satanás. Ya la iglesia de Éfeso empezó a tratar a Satanás, por supuesto, como era la iglesia blanca, pura de Cristo, empezó a tratar de corromperla. Este cambio está presentado como una caída espiritual, por si se ve de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, como se las presenta en los versículos precedentes. Los creyentes no se dieron cuenta de su caída espiritual. Cuidado con eso, de no darnos cuenta cuando caemos espiritualmente. No advertían el cambio que había ocurrido en sus corazones. Examina y prueba tu corazón, el Señor dice, ¿ya? Tenemos que examinarnos continuamente y que tendrían que arrepentirse por haber dejado de hacer las primeras obras. Pero Dios en su misericordia es un llamado al arrepentimiento, al regreso a su primer amor y a las obras que siempre son resultado del verdadero amor cristiano. Y después vinieron esas persecuciones. Dice acá, la pérdida del primer amor se especifica como una caída moral. La pérdida de este amor se representa como algo que afecta toda la vida religiosa. Dios dice, de los que han perdido este amor, que a menos que se arrepientan, vendrá a ellos y quitará su candelero de su lugar. Y ahí cuando viene después lo del pecado de los nicolaitas. ¿Se fijan? Y ya, como digo, en el periodo que estamos viendo, que es de la iglesia de Pérgamo, estaban plenamente empoderados de la iglesia. ¿Ya? Entonces, miren ustedes qué curiosidades vamos a ver aquí. En Pérgamo había la adoración a Esculapio, que era el dios serpiente. ¿Y quién? Serpiente. ¿Y quién en la Biblia está representado por una serpiente? Satanás, para que ustedes se den cuenta. Tenían además el templo de Júpiter en Pérgamo, ¿ya? Y el templo, y Júpiter, perdón, era el rey del panteón de los dioses, era el dios principal, era el dios de los dioses. ¿A quién representaría este entonces que lidera la idolatría? A Satanás. Así es que ambas cosas representando a Satanás estaban en la ciudad de Pérgamo. Pero ¿cómo apareció ahí? Era la capital de la provincia romana de Asia. Esta es la historia, la siguiente. Cuando Babilonia fue invadida por los medo-persas, ¿no es cierto? Y se instalaron allí los medo-persas, el sacerdocio babilónico temió que fuera ser erradicado, digamos. ¿Y qué hicieron? Ellos emigraron, se fueron de allí. Ya, entonces, ellos tenían un procónsul que era el que los iba guiando a ellos. Ellos huyeron con su procónsul, que era el líder. Él se llevó una espada de doble filo que tenía, que era como su un símbolo de su poder, qué sé yo. Se llevaron su piedra de paladio, una piedra blanca, que era como simbólica también de ellos. Yo no estudiaba los símbolos, pero quiero que los comparemos con lo que sale acá. Y también se llevó las llaves de todo de su templo y sus cosas que tenían en Babilonia, ¿ya? Y usaba una mitra que arriba decía Pontifex Maximum, ¿ya? Que es ese que usan acá, el gorro ese, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que estos mismos factores aparecen acá. Fíjense nomás en la iglesia de Pérgamo. Fíjense porque lo leímos rapidito. Miren el Señor Jesús, ¿qué está diciendo en el versículo 12? Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene, ¿qué cosa? La espada aguda de 2 filos. El Señor lo que está diciendo en el fondo. Ese que está ahí, que tiene una espada, que para mí es una espada de juguete, no tiene la verdadera espada. Yo tengo la verdadera espada de 2 filos, que es, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. En todo lo que Dios va diciendo aquí, está diciendo el Señor, yo soy el verdadero. Eso es falso, es una imitación, es un remedio de lo que yo soy. Luego, miren, dice acá, tenía la espada de doble filo el Señor, la piedra de paladio, que era una piedra blanca grande, que era como el sinónimo de ser su culto, como una roca, así,
pura, limpia. El Señor en el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré, ¿qué? Una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, el Señor dice, esa piedra que ustedes tienen, que andan con esa tremenda mole para arriba, eso no es nada. Yo tengo una verdadera piedrecita con un nombre nuevo para cada de mis cientos de miles de millones de seguidores. Y a cada uno le voy a dar una piedrecita personalizada con su nombre. ¿Se fijan? Después tenía las llaves, y el Señor dice que Él es el que tiene las llaves. ¿Se acuerdan que vimos eso? Y tenía las llaves del santuario. Estos tenían de su otro santuario falso, pero el Señor tiene del verdadero santuario celestial, que es el que Él tiene la llave que abre, ninguno cierra, y cierra, ninguno abre. También tiene las llaves del Hades, del sepulcro, para sacar de allí a sus cautivos, las llaves de la muerte y de la vida, ¿no es cierto?, para traer vida, para hacer volver de la tumba a sus hijos. El que verdaderamente tiene las llaves que a nosotros nos importan es Jesús. Después, este título que tenía en la mitra, que decía Pontifex Maximus. ¿Saben ustedes que, bueno, ahí vamos a recorrer la historia de qué pasó, cómo llegó a eso? ¿Qué significa Pontifex Maximus? ¿Saben lo que significa? Porque el sacerdote israelita llevaba acá una mitra donde decía algo también, una inscripción. ¿Pero qué decía? La mitra. ¿Se acuerdan? Santidad a Jehová. Ese era el título que llevaba la mitra. Santidad a Jehová. Y la mitra que llevaba, constructor de puente entre Dios y el cielo. Eso era el máximo constructor de puente entre Dios y el cielo. Y allá lo que decía la mitra era santidad a Jehová. Y ellos cambiaron eso de ser santidad, o sea, consagrado, porque la única manera de establecer un puente entre Dios y nosotros es estar consagrado. Cuando nosotros nos consagramos a Dios, establecemos un vínculo con nuestro Padre Celestial que no puede ser roto y que no va a ser roto a menos que nosotros lo descuidemos o nosotros lo abandonemos. Y ese es el puente que nos une con el Señor, nuestra consagración, el hecho de que nosotros lo hayamos admitido como el Señor y Rey de nuestra vida, ¿ya? Sin embargo, él decía que él era el máximo constructor de puente, un hombre, para hacer de puente entre todos los hombres y Dios, el sacerdote, y llevaba esa inscripción, ¿ya? Ahora, miren, este es el templo de Zeus. Está en Berlín ahora, es toda una historia cómo se lo llevaron para Alemania. Sí, Júpiter, que era el dios de los dioses, digamos. Claro, claro. Entonces, miren, este que está acá es el altar, donde se hacían sacrificios, y esto todo el templo, el altar de Zeus. Acá está más grande, ¿se fijan? Hacían sacrificios allá arriba, ¿ya? Y miren, esta es la fuente de Esculapio. Si ustedes se fijan bien, ¿qué es lo que hay aquí? Miren, esto es una serpiente. ¿Y saben lo que está haciendo ahí? En la fuente. Se supone, porque la cabeza está acá arriba, el agua está abajo, que está escupiendo veneno en el agua. Eso es lo que simbolizaba eso, que ella contaminaba el agua con su veneno. En otras palabras, el agua que representa, ¿no es cierto?, la pureza del evangelio que Dios nos transmite, que Él, ¿no es cierto?, es el agua viva, estaba siendo contaminada en esta iglesia por las doctrinas de Satanás que escupía ahí y las contaminaba. O sea, todo un centro de idolatría terrible. Por eso que dice, ahí mora Satanás, dice en la palabra de Dios está diciendo ahí en el mensaje de la iglesia de Pérgamo, ahí mora Satanás. Está en el templo de Zeus, está en el altar de Zeus, está en la fuente de Esculapio, está en su doctrina de los nicolaitas, está en el ánimo de todos los que están ahí, la doctrina de Balaam. No son fieles. No tienen la inscripción santidad a Jehová, sino que quieren ellos hacer su propio puente para conectarse conmigo. Y conectar a otros conmigo cuando ni ellos mismos están conectados. ¿Se fija? En vez de ser santo Jehová, estar consagrado para estar conectados conmigo, ellos tienen a alguien que nos conecta. ¿Se fija? Entonces,
Siguiente diapositiva. Miren, cuando los medo-persas, ¿no es cierto?, pasaron, digamos, a ser dominados por Grecia, Grecia no les hizo nada, porque también estaban dentro de sus términos, pero no les hizo nada allá en Pérgamo a los babilonios que se habían ido ahí a establecer su culto. Lo dejaron tranquilo. Y ellos siguieron adorando tranquilos. Pero después de Grecia, ¿qué reino venía? Roma. Y Roma, acuérdense que era esa bestia terrible de acero, porque era dura de matar, por decirlo de alguna forma. Y Roma era implacable y no quería competencia en ningún ámbito. Entonces, ¿qué pasó? Estos tuvieron miedo y dijeron, tenemos que llevarnos bien con los romanos porque ya nos vamos a ir arrancando para otro lado, ¿para dónde nos vamos a ir? Entonces, tenemos que Átalo III fue el último rey sacerdote babilónico. ¿Y qué hizo él? Él tomó la iniciativa para que perdurara su culto. Él le regaló su título Pontifex Maximus, su mitra, se la regaló al emperador romano. ¿Ya? Se la regaló. Y en el año 378, el emperador romano Graciano, que era cristiano, ¿ya?, rehusó el título por ser cristiano y lo traspasó al obispo Dámaso I, porque ellos, claro, todavía tenían esa confusión pensando que los obispos eran los que tenían la religión de Cristo, y dijo, mejor que tú lo tengas, yo no voy a ostentar ese título porque yo no soy aquí el puente entre Dios y los hombres, te lo doy a ti. Y se lo pasó el emperador al obispo Dámaso I, y desde entonces hasta hoy, el Papa en la actualidad todavía conserva el título de Pontifex Maximus. ¿Se fijan? Así es que así es como llegó ese título al Papa en la actualidad. Y ustedes ven como todo esto va haciendo una conexión entre Babilonia y Roma. ¿Se fijan? La conexión que hay. ¿Tú ibas a decir algo? Sí. Si vienes acá para que... Una duda. Acá para que escuchen la duda. Siguiente duda. El Ya. título de Átalo, ¿no es cierto? Pontífices Máximo. Átalo también tenía su título en latín, porque era babilónico, ¿no es Sí, cierto? sí, pero cuando venía un imperio generalmente tenían la lengua Sería del imperio. en latín. Claro, Ya. claro. O Sí. sea, que con Átalo ya se llamaba Pontífice Máximo Pontífice el Máximo. sacerdote. Sí, Ya. correcto. Y no diga el estado de antes, pero yo no sé por qué, porque ya sin Babilonia tenían ese título. Ya. Tiene que a lo mejor yo eso no lo he estudiado, pero tiene que haber evolucionado y haber cambiado la traducción a lo mejor del título. Pero era eso lo que significaba, constructor de puente, claro. Y lo que fuera constructor de puente en el idioma caldeo lo traspasaron seguramente al griego, y el griego se usaba en el Imperio Romano, ese idioma también, y quedó como Pontifex Máximo hasta el día de hoy, y es el que usa el Papa. Sería bueno recabarse otros restitos de... Sí, yo le quise dar los pincelazos que yo, en generales, para que tengan más o menos la noción. Ahora, ustedes pueden seguir escarbando ahí, si nos traen más cosas, muy interesante sería saber más. Ahora miren, vamos nuevamente, Apocalipsis 2, miren lo que dice acá el Señor. Sí, Apocalipsis 2 de nuevo, nuevamente el mensaje de Pérgamo, donde dice el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, dijimos, pero retienes mi nombre, todavía se siguen llamando cristianos, gracias a Dios, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Y lo nombra por nombre. Antipas. No, el Señor Jesús. Está hablando acá. Él es el mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo. El versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, y todo viene para abajo. Lo dice ¿quién? El que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Quién es? Nuestro Señor. Y nuestro Señor dice, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel de Jesús, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Ya? Entonces, ¿quién es este Antipas? Eso es lo que vamos a ver. Pero Jesús está mencionando a Antipas.
Ya. como alguien de quien él se siente orgulloso, contento, satisfecho. Es su testigo y es fiel, pero les recrimina que fue muerto entre ellos. Y no sencillamente que cuando él murió estaba viviendo ahí entre ellos, sino que ellos lo mataron. Él fue mártir. Y saben ustedes, ocurre que Antipas significa anti-pontifex maximus. Ese es el significado de la palabra Antipas. En otras palabras, alguien que se oponía al Pontifex Maximus. Entonces, oponerse a eso era oponerse a Babilonia, a los sacerdotes babilonios, luego oponerse al imperio y oponerse después al obispado de Roma. Pero en este tiempo acá, en tiempo de Pérgamo, Antipas, ¿no es cierto? Probablemente se piensa que haya sido el que fue Policarpo, que fue el primer mártir en el periodo ahí, un gran líder en la iglesia, en tiempo de la iglesia de Pérgamo, en la iglesia cristiana, y que fue martirizado, el primero que fue martirizado por causa de su fe, y que era líder en la iglesia cristiana. Entonces piensa que este Policarpo era Antipas. Eso es lo que se piensa, no está comprobado, pero se piensa que él fue, porque Antipas también fue martirizado. Entonces hay mucha coincidencia y lo más probable es que haya sido ese mismo. ¿Se fijan ustedes? Muy bien. Ahora, miren, hay varias cositas que uno a veces... A ver, ¿ya? Contexto, pero que me saca la memoria y corrígeme si estoy errado, Ya, pero a ver. Herodes Antipas. O sea, sería un Herodes anti-Pontifex Maximus. Maximus. No, 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 Luego tenía otra connotación el Antipas de los. no, 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 no. No, es otra connotación. Ya, Sí, ya. sí, gracias, Ok. gracias, sí. No, Antipas, no. Sí, pues tienes razón, Herodes Antipas le llaman. Ya. Mira, no sé, habría que estudiarlo bien. Yo no me he metido ahí. Es tarea para la casa, pero ese existió mucho antes que esto otro, po. Claro, ¿sí? O sea, bueno, sí, ya. Y los sacrificios. Acá sí, a ver. Es que me quedé así pensando. Yo no he estudiado mucho de esto, estoy estudiando un pincelazo de tener una idea de dónde venía. Sí, 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 sí. ¿Y los sacrificios que se hacían eran humanos? También habían sacrificios humanos, no, por lo que me parece, porque algo alcanza a ver ahí, abuelo pájaro, que parece que también había. Sí. En el templo de Zeus. Sí, sí, sí. Así es que, no sé, no creo que eso sea tremenda cosa para sacrificar gallina no. Mártir, sí. Bueno, dejemos eso que no es como siempre yo digo, mejor veamos lo que traemos preparado, ¿no? Porque si no hay, no me pegan. No el fondo la. Claro, y estamos, sí, exacto, es como curiosidades, pero lo interesante y lo importante es esto otro, es que podamos tener la conexión entre Babilonia y Roma, que eso es lo que nos interesa, ¿ya? Entonces, teníamos los altares y teníamos eso, y vamos acá a Tiatira. Sí. Un dato, no sé si tú lo sabes. A ver, pero acá, Esa- sí, la mitra, La mitra sí, tenía 3 niveles. sí, 3 niveles. ya, Y fue evolucionando porque en el principio, en la época de los sumerios, si no me equivoco, representaba un pez. Porque estos sí, gallos- sí, 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 estos gallos, estos personajes Sí. adoraban sí, sí, el dios pez, sí. los peces. Sí, y los Ahí cristianos se después fue- también parece que tomaron se fue- la figura del pez para ellos. Así que bueno, no, hay mucha cuestión, pero nos metemos en toda esa cabalística. que se fue heredando, eso es lo interesante. Que Se va haciendo a poco. Claro, El diablo va con preparando a poco, información, poco a poco, una claro. información Sí. fabulosa, digamos, de fábula. ¿No? Sí. Bueno, acá entonces tenemos a Tiatira del 538 al 1517, ¿ya? Creo que no nos quedó nada pendiente acá, ya. Entonces, miren acá. Apocalipsis 2.1, no, Tiatira. 18 tiene, 2.18. ¿Ah? 8 y 6. No, acá. Estamos malos con eso. El 2.1 nada que ver, tiene que ser 2.18. 2.18, me faltó el 8. 2.18. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Cuando ustedes estudian después, fíjense que cada cosa que él dice
que Jesús dice, este título que ustedes ostentan me pertenece a mí. Esto que ustedes hacen, yo lo destruyo. Esto que ustedes creen que es tan importante, para mí no es nada, etcétera. Entonces, fíjense con eso de los ojos como llama de fuego, que simboliza, ustedes que creen que pasan desapercibidos, mis ojos queman lo que ustedes los ven y ustedes morirían quemados de solo verme a mí mirar sus obras, porque así de profundo es mi conocimiento acerca de ustedes, de su corazón, de sus motivos, de todo, ¿ya? Entonces, eso es el 2:18 y el 20 al 23 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, sigamos para que después vamos a analizar. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Ya? Nosotros ya lo vimos, te atira bastante, pero como estamos viendo ahora la reseña para ligarlo con las otras que habíamos visto, ¿qué parte de ese periodo que estamos describiendo, a qué parte corresponde Tiatira? Miren, acá en Pérgamo habíamos terminado diciendo, a ver, acá, que la religión cristiana se fue corrompiendo y la iglesia perdió su pureza y su poder. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Ahora seguimos el primer escrito, más adelante, y llegamos acá, donde dice, Satanás entonces, cuando ya se corrompió la iglesia, incitó a la iglesia caída, porque ya se había corrompido, estaba caída, pero no se conformó con eso. Incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. Eso también va a pasar ahora. A Satanás no le conforma el saber que la mayoría del mundo está con él, sino que tiene sangre en el ojo, como decimos nosotros, con este pequeño grupito que guarda todavía los mandamientos de Dios, o que por lo menos les tiene respeto y por lo menos los enseña, y que así como que desafía su reino, y que convierte a otros y los arranca de sus filas y los lleva a las filas de Cristo. Entonces, Satanás, ¿qué va a hacer? ¿También va a hacernos con nosotros esto? ¿Va a incitar a la iglesia para que nos obligue a la iglesia en general a conservar la pureza, a los que queremos conservar la pureza de nuestra religión, a que acatemos sus ceremonias y el culto, en este caso, no culto a las imágenes, sino que en este caso de la adoración de esa imagen, como la imagen de Nabucodonosor que representa, la hermana Juárez decía, la adoración de un falso día de reposo? ¿Ya? Entonces, eso es lo que también Satanás está tratando de introducir dentro de nuestra propia iglesia, porque así fue en estos otros periodos, dentro de su propia iglesia. Y hoy, que es sábado, se están haciendo capacitaciones y cosas que no son de sábado en las otras iglesias, ¿se fijan? Sí, si viene Sí. para acá. Hay un curso de usted mencionó ahí, que tú lo has comentado, ¿no? Ya, Y que tiene relación con que en esa época se produce por así decir, un movimiento que se llama escolástica, ¿no es cierto? ya, En donde los sacerdotes católicos, por decirlo en sencillo, adoptan como metodologías de análisis ya de la doctrina, de la un método de incluso, interpretación. y no solo interpretación, sino de análisis también, Ya, para justamente fundamentar sus doctrinas, ¿ya? La filosofía griega. ya. Por eso te mencionaba yo lo Sí, de los sí, filósofos sí. griegos. O sea, todo lo que es eh, la filosofía de Sócrates, Aristóteles, Platón, todos estos griegos. Pues. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa filosofía eh, La usa la secular, iglesia. no sé si Sí, estará bien dicho secular, sí, impregna, ¿no es cierto?, a la iglesia sí. católica,
Ya, Ahí sí. está la doctrina. No el cristianismo, claro. Usar eso para seducir a los cristianos a creer en eso Correcto, y claro. así les enseña Entonces te a empieza a comer justificar. sacrificado a los ídolos. Justo, te justifica, incluso hoy día en el mundo actual, digamos, Sí, los gobiernos han estado haciendo eso. sí. ¿Por qué? Porque a través de leyes van normalizando situaciones que son A ver, desde anómalas hasta aberrantes, aberrantes, claro, en y comparación la con lo que gente Dios entonces empieza a sentirse justificada. Y ahí donde está el piso, Claro. digamos, ahí donde está el Claro, peligro. claro, Cuando tú te sientes efectivamente. justificado, bueno, esto no es tan grave, entonces, Claro. no sé, Y eso es lo que decía acá, pues, cuando ¿me leímos lo que entiendes? O decía. sea, yo me puedo, no sé, pues tener, como le dicen, siento percepción, me percibo un animal X. No es grave porque en realidad, Y cada uno es libre para ¿me entiendes? percibirse como Entonces, desea. así se empieza a trabajar esto. Claro. Ya, Y, eso y, El es. y, y relativismo, el relativismo, todo el relativismo que hay ahora. todo el relativismo que hay ahora. Correcto, Exactamente. justamente. 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 Sí, Pero lo interesante es entender ya, el mecanismo, cómo se va gestando todo esto, claro. cómo estas ¿Cómo se filosofías gesta la iglesia? mundanas, ¿no es Sí, cierto? E incluso, bueno, y satánicas, porque estamos sí, no nos pongamos tan eh, delicados con el tema, son satánicas que impregnan, ¿no es cierto?, la, el las cristianismo. organizaciones, yo no voy a Sí, decir el cristianismo, sino que voy a decir, impregnan las ahora organizaciones sí, donde está el sí, cristianismo y sí. por supuesto van confundiendo a los... Sí, pero ahí frenaron el cristianismo, porque no había otra cosa que eso, y eso era la iglesia. Pérgamo era la iglesia. Claro. Esto que ostentaban el título Pontifex Máximo, que lo recibieron de los otros, eran la iglesia de Cristo que se había estado corrompiendo cada vez más. Entonces, eran la iglesia. Y ellos idearon una forma de seducir a sus hermanos para que estuvieran todos en el mismo buque, por decirlo de alguna manera, y para que respetaran su autoridad, porque algunos se dirigieron como autoridad, el sacerdocio era una autoridad, el papá era una autoridad y todos sus sacerdotes, y para que los fieles, ya no a Cristo, fueran fieles a ellos, ¿se fijan? Y tenían que justificar de alguna manera sus falsas doctrinas. Entonces buscaron formas muy elaboradas para poder, por una parte, esa doctrina alcanzar a los más intelectuales, pero por otra parte, toda la superchería, la, la, la cabalística, esas cosas, a los más ignorantes. La cosa era que todos estuvieran metidos en lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahora miren, acuérdense lo que decía, reforzando lo que dice acá Daniel, justamente. Decía acá, se enseña mucho ahora la doctrina que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios, que creyendo quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó tan implacablemente, lo que tú mismo estabas diciendo. Pero se ideó toda una forma, como tú hablas de la escolástica, todo un sistema intelectual para poder darle un soporte a las creencias religiosas que fueran ajenas a Cristo, pero que pudieran ser convincentes para el mundo intelectual. Y que así ellos pudieran adorar a su manera y tranquilizar su conciencia sin hacer frente a las tan sencillas y directas enseñanzas de Cristo, que por supuesto combatían su idolatría, que estaba arraigada en su corazón. Entonces, miren, ¿qué dice acá en Tiatira? Satanás, entonces, una vez que ya tuvo a una gran parte, una gran mayoría, incitó a la iglesia caída, que ahora era la gran mayoría, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte, cosa que digo que va a pasar finalmente. ¿Ya? Cuando la iglesia Babilonia, representada ahora por todas las iglesias caídas, todas, más los que caigan de la iglesia remanente, junto con ella, cuando se erijan las leyes dominicales, van a obligar a los fieles pocos que queden a adoptar sus ceremonias y también a doblegarse ante el falso día de reposo, para guardar ese falso día de reposo. Y va a pasar esto mismo que pasó acá. Cuando pasó eso, los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente, pero ahora los incendió la misma iglesia. Y millones fueron muertos. Y al final va a pasar lo mismo. ¿Ya? Ahí lo que nosotros vemos en el
quinto sello, ¿no es cierto? El sexto sello, perdón. Finalmente, el clamor de los mártires va a tener que ser respondido porque se completa el número de los mártires del quinto sello en el sexto sello. ¿Ya? Esas almas que clamaban bajo el altar en el quinto sello se completan, porque dice hasta que se complete el número de tus consiervos que han de ser muertos como ellos, en el sexto sello. ¿En qué época estamos viviendo nosotros? ¿De cuál sello? ¿Ahora? Sexto. Nosotros estamos en el sexto sello. ¿Ah? Estamos en la iglesia histórica de la Odisea y tenemos que regresar al estado de Filadelfia. ¿Se fijan? Entonces, nosotros estamos en el periodo del sexto sello, en el cual se va nuevamente a encender los fuegos de la persecución. Así que todo esto, yo quise recalcar y traer esto de nuevo a colación para que vean que ese mismo proceso y de esa misma manera Satanás está procediendo para llegar a esto, a obligar y a los que no quieren que reciban la muerte y que haya persecución. ¿Se fijan? Y eso va a estallar cuando las leyes dominicales, que van a ser el gatillante, digan, ¿ven que son rebeldes? Son los únicos poquitos que no se pliegan. Y por eso que el mundo lo estamos pasando tan mal. Porque Dios está castigándonos a todos por culpa de ellos. Y millones fueron muertos ahí, y eso estaba en el caballo amarillo, en Apocalipsis 8:8. ¿Ya? Cuando finalmente la fe muere. Ya no hay un liderazgo, sino que el liderazgo tiene que andar repartido, ya no es liderazgo, sino que los cristianos están liderados directamente por Cristo, esparcido en todas partes, arrancando, en donde pueden, llevan su fe, se reúnen y ellos se van conservando lo que puedan de la fe. Y eso se va a repetir. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Mira, se le dio una visión a ella. ¿Qué importante sería esto? Que se le dio una visión especial para este periodo de estas iglesias, de Esmirna, de Pérgamo y de Tiatira. Una visión especial para representar eso, por eso que yo la traje. Y dice, una gran compañía de idólatras paganos, ya, de paso, ya, llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. Vamos a ver que eso aparece en la cuarta trompeta, ¿ya? Después, ¿ya? Se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. Esta compañía parecía feroz y airada. Se me mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro. Ya, en otras palabras, miren, veámoslo al tiro mejor para que no nos quedemos con eso ahí. Miren, vamos a Apocalipsis, capítulo 8. Capítulo 8, vamos a la cuarta trompeta, versículo 12. Miren, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. ¿De qué era la bandera que llevan estos idólatras? ¿Qué tenían en la bandera negra? Impresos en la bandera, el sol, la luna y las estrellas. ¿Será coincidencia? ¿Saben? Personalmente pienso que no. Por eso que yo les dije esto. No es coincidente con lo que vi en los temas que les dije que les voy a mandar del pastor que les dije. Pero acá coincidentemente aparece esto. En esa bandera negra, 12, llevan ahí la figura del sol, de la luna y las estrellas. ¿Y qué representan el sol? Y en eso sí coincidimos muy bien. El sol representa a nuestro Dios, ¿ya? Que nos ilumina. La luna es la luz reflejada del sol y eso es la revelación de Dios, ¿no es cierto? Que es el testimonio de Jesucristo. Ese es la luna debajo de sus pies, es sobre lo cual nosotros afirmamos nuestra fe sobre el testimonio de Jesucristo, ¿ya? Y las estrellas son los que llevan esa revelación al resto de la humanidad. Los mensajes, las estrellas que tenía en su mano eran los encargados de las 12 iglesias, de las 7 iglesias, perdón, que son los líderes de las iglesias, o los que predican, o los que en Daniel 12 dice los que llevan la luz y que son como la estrella perpetua eternidad. ¿Se acuerdan? Cuando salen a Daniel 12, a ver si los leo yo de carrerita para que solamente hagan la conexión. Usted la estrella, hermana Jacqueline. También, aunque alumbrar, tomar, pero
no sé si una lamparita de linterna, no alcanza para mucho más, pero todos somos llamados a hacer eso. A ver, espérense. Ahora, miren, Daniel 12 dice, mire, el versículo 3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ya, ahí está la estrella. Y los que guiaron a muchos a la justicia, ¿como qué dice? Como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, los que guían a muchos a la justicia son como las estrellas. Entonces, estos llevaban una bandera, pero la bandera era negra, símbolo de oscuridad espiritual, pero ostentaban en su bandera como ser el estandarte del sol, de la luna y las estrellas. Nada más mentiroso que eso. Porque tenían cualquier cosa menos a Dios, menos a la revelación pura de Dios y menos que nada todavía a los siervos de Dios iluminando a la gente, sino que tenían a Satanás, porque era el trono de Satanás donde estaban, en vez de la luna, tenían sus propias doctrinas y creencias, y en vez de ser ellos estrellas, ellos estaban proclamando las doctrinas de Satanás para que la gente se perdiera. ¿Se fijan? Entonces llevaban esa bandera con esas figuras. Y esta compañía parecía feroz y airada, claro, porque estaba persiguiendo a los poquitos que no querían plegarse a su doctrina y a sus enseñanzas y a rendirles pleitesía. Se me mostró luego otra compañía. ¿Ya? Entonces, eso es la cuarta trompeta, para que te tengan. Y la tercera parte, a mi manera de ver, y sigo pensando eso que se refiere a los perdidos, porque la tercera parte es de los ángeles perdidos. Por eso que todo eso los perjudicaba a los que estaban sin Cristo. Porque los que estaban con Cristo tenían el verdadero sol, tenían la verdadera luna y las verdaderas estrellas, eran verdaderas estrellas. Por eso que dices, a la tercera parte, miren, decía ahí, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de la estrella. ¿Ellos hirieron realmente eso? ¿En ese periodo realmente habían ellos herido? Sí, pero ahora el Señor los va a dejar víctimas de sus propias malas enseñanzas. Y vamos a ver cómo después en la quinta trompeta van a cosechar todo esto que sembraron. Ahora dice, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. O sea, ellos quedaron sin revelación de Dios, quedaron sin el Espíritu Santo, quedaron en perfectas tinieblas, no podían tener una respuesta coherente a quien les pidiera razón de lo que decían, por lo tanto, ¿qué hicieron? Escondieron la Escritura, para que la gente no fuera y le dijera, pero mire si la Biblia dice otra cosa. Entonces oscureció la tercera parte, quiere decir que se oscurecieron todos los que estaban perdidos haciendo esto, ¿ya? Para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Ya? Entonces ellos ya no eran luz para nadie. ¿Se fijan? La luz ahora procedía de Dios directamente a sus hijos, a su pequeño remanente, a esa mujer que huyó al desierto. Ahí estaba la verdadera sol, luna y las estrellas con ellos. Ya. Ahora dice, se me mostró entonces luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Fíjense, la mitra de estos idólatras del periodo que vimos de Pérgamo, que todavía en Tiatira la conservaban y la conservan hoy, decía Pontifex Maximus, pero la verdadera mitra que Dios la había hecho llevar a los sacerdotes como símbolo de Cristo, decía santidad a Jehová. Y ahora esta pequeña compañía lleva una bandera de un blanco puro sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Ellos ahora proclamaban santidad a Jehová. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Y resignación porque también la profecía decía que tenía que pasarles eso. Y ellos decían, está bien, Señor, pero vamos a seguir siendo fieles hasta el final. Tú verás lo que haces con nosotros. Di a los paganos idólatras, a esos, a los mismos que decía acá, una gran compañía de idólatras paganos, ahora vio a los paganos idólatras acercárseles. Y hubo una gran matanza. ¿Se fijan? Ahora estos hermanos no se acercan como antes lo hicieran para tratar de convencerlos, sino que se acercan y muchas veces lo hicieron en abierta
hipocresía para traicionarlos y para darles muerte, ¿ya? Los denunciaban y los mataban. Y hubo una gran matanza. Los cristianos desaparecieron delante de ellos. Y sin embargo, la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. O sea, a los que estaban más adelante los mataron, pero seguían otros más atrás. Al caer muchos, otros se reunían en derredor de la bandera y ocupaban sus lugares. ¿Ya? Vi a la compañía de idólatras consultarse. ¿De qué periodo histórico estamos hablando? De los 1260 años, ¿ya? De opresión papal, cuando se daba muerte a los cristianos. Entonces, los idólatras dicen que se consultaron. Al no lograr que los cristianos cediesen, convinieron en otro plan. Vuelven a lo mismo de nuevo. Lo mismo que habían hecho en el pasado. Los vi arriar su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos, los que quedaban, y hacerles propuestas. Ah, vamos a tener que buscar por la buena, porque por la mala no pasa nada. Al principio estas fueron rechazadas de plano, las propuestas que hicieron. Mire, ¿qué les parece si mejor no, dejémonos de pelear aquí y allá? No, definitivamente nosotros no vamos a transar nuestra fe, nada. Luego, miren, aquí cuidado, porque a veces los cristianos tenemos la impresión de que tenemos que ser dóciles. Nosotros solamente podemos ser dóciles para con el Espíritu Santo, para con Dios, para con la Biblia, para con la verdad, pero no dóciles ante los que nos quieren imponer las cosas que sabemos que son mentiras, ¿ya? Entonces, luego había la compañía cristiana consultarse. Algunos dijeron que arriarían la bandera, porque mal que mal estaban siendo perseguidos, martirizados incluso, y además de eso los otros venían como, diríamos nosotros, en buena onda. Venían en son como de paz. ¿Y por qué nosotros no nos llevamos bien? ¿Se fijan la tentación? ¿Para qué vamos a pelear con el hermano si al fin de todo es simpático y la hermana? Ahora no sé, parece que ahora me tiene buena la hermana. Y nos olvidamos que la hermana, no importa que me tenga o no me tenga buena, la hermana dijo que lo que yo estaba diciendo era falso y resulta que lo que yo estaba diciendo era verdadero porque estaba hablado por la palabra de Dios, no me puedo olvidar de eso. ¿Se fijan? Y eso es el centro. Ahora dice, aceptaría las propuestas y salvarían la vida. ¿Ya? Se acabaría el martirio, en otras palabras. Y al fin, y eso se va a repetir. Se va a repetir. Acuérdense que leímos testimonio para los ministros que algunos a última hora van a arriar la bandera. Y van a decir, pero si nosotros proclamamos el día sábado con energía, ¿se acuerdan que leímos esa cita? Y intrépidamente, y renunciamos al final. Y ahora nos damos cuenta que estamos perdidos. ¿Se fijan? Entonces, por eso que es necesario conocer esto. Porque lo que pasó se va a repetir. Sí. Aceptarían las propuestas y salvarían la vida. Y al fin cobrarían fuerza para enarbolar la bandera entre los paganos. Claro, con esa idea se consolaban. No, si nosotros vamos, mira, vamos a transar un poco nomás, pero después nosotros vamos a empezar nuevamente a predicar lo que predicamos y ahora como somos amigos, ellos nos van a escuchar. Nada más mentira. El mal nunca se doblega. Las pasiones fuertes, que son idólatras, que son de malas inclinaciones, son mucho más difíciles de doblegar que doblegar el cristianismo. Los cristianos son más dóciles y a veces son dóciles lo que no tienen que ser, como decían. Ahora, no obstante, unos pocos no quisieron acceder a este plan. La verdad, dice una cita, nunca estuvo en la mayoría. Siempre se encontró en la minoría. Eso dice una cita del Espíritu de Profecía. Importante tener en cuenta. Entonces, miren, unos pocos no quisieron acceder a este plan, sino que con firmeza prefirieron morir, sosteniendo la bandera antes que arriarla. Entonces vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos. Uf, qué terrible. Pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura
y se unían con los idólatras bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca y ostentando el sol, la luna y las estrellas. O sea, ahora nosotros estamos predicando la verdad. Y ahora, oye, ya, pero no sean porfiados, si no, no es para tanto, si ya, pleguémonos todos, ¿cómo se van a quedar ahí? Miren ustedes si no van quedando nada, ustedes ahí. Hagamos unidad todos juntos. Y entonces, ahora, como no hacían caso, bueno, ahora los vamos a perseguir, los vamos a empezar a delatar para que los maten. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. ¿Se fijan? Eso es lo que pasó, y ahí está en primero escrito, página 210 al 211, en el periodo de la iglesia de Tiatira durante los 1260 años. Y vamos a ver cómo termina todo eso después con la Revolución Francesa, se da vuelta la cosa, pero terminamos con esta cita. El gran pecado de que se acusa a Babilonia, ¿ya? Es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Como dijimos, al mal siempre le gusta andar acompañado. Siempre. Pasó en el pasado y se va a repetir en el futuro. Y ese vino de la ira de su fornicación son las falsas doctrinas. Son las falsas doctrinas. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa, aquí dice, las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con ¿quiénes? Con los magnates de la tierra. Y ahora le empezó a tomar el gusto al poder, porque el poder significa dinero, significa perpetuarse por encima de todos los demás, tener supremacía, soberanía sobre todo lo que quieran, ¿ya? Ahora dice, de eso, la falsa doctrina que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. Hay un video por ahí, que no lo he terminado, lo tenía para editarlo, de cómo el Papa ahora se está juntando con los magnates de la tierra. Justamente. Dice, Roma le negó, ¿no es cierto?, al aceptar eso, por estar aliada con los magnates de la tierra, le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. Le negó la luna, la revelación, y exigió que aceptaran sus propias enseñanzas de sus estrellas. ¿Se fijan? ¿Cómo ahí está eso mismo? Muy bien, hasta ahí vamos a tener que dejar por hoy. Nos vamos entonces a poner de rodillas para orar y la persona encargada les vamos a pedir, por favor, que pueda tener para nosotros la última oración. Nos arrodillamos para orar entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos una vez más reunidos aquí agradeciéndote a través de esta oración por lo bueno que eres con nosotros, por lo generoso, por todas las bendiciones que nos das y especialmente ahora, Señor, por estos estudios que hemos podido percibir a través de la hermana Jack. Te pedimos que los guardes en nuestros corazones, en nuestras mentes, que lo pongamos en práctica, que advirtamos a otros, Señor, del engaño y que podamos llevar también el mensaje a todo aquel que en este momento está tan necesitado. Señor, te pedimos que te quedes con nosotros en todas las horas últimas del Santo Sábado, continúanos bendiciéndonos y ahora nos separamos para nuestras diferentes actividades, Señor, que tú estés guiando nuestros pasos. Te pedimos que bendigas en forma especial a las familias de cada uno aquí que representamos, Señor, y que el Santo Espíritu esté con él. En el nombre santo de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén.